hubo varias columnas de opinión, entre ellas unas escritas por el ex vicepresidente Germán Vargas y también por Luis Felipe Henao, el exministro de Vivienda, que lanzaban unas ciertas alarmas porque decían: la Corte Constitucional es un órgano muy importante para los colombianos, ahí se deciden cosas muy importantes, por ejemplo, temas de libertades, de derechos humanos, y pilas porque se puede ir para un lado. Lanzaban estas alertas y vamos a hablar también con el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Exministro, bienvenido a Mañanas Blue. Jennifer, Sebastián, Laura, a todos los oyentes, un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y para empezar a hablar, pues claramente, exministro, ¿cuál es su preocupación? ¿Cuál de los tres candidatos le genera preocupación? Acá están María Patricia Balanta, está también Carlos Ernesto Camargo y Jaime Humberto Tovar. ¿Cuál es el que le genera a usted esa preocupación? Porque en su columna de opinión, pues uno puede intuir, pero no la nombra o no lo nombra claramente. No, mi preocupación son las maniobras que desarrolle el Ejecutivo para influir en la elección de un candidato. Y se lo digo de una forma clara. Yo creo que la Corte hizo un análisis juicioso de los tres personas que fueron ternadas. Son tres juristas respetables y yo no tengo nada contra ninguno de los tres. A mí lo que me preocupa es que un candidato en un proceso electoral, que así lo generó la Constitución del 91, y esto es un proceso electoral donde tenga que buscar apoyos del Congreso, tenga que asumir compromisos con el Ejecutivo. La Corte Constitucional no se puede volver en una notaria del Ejecutivo. La Corte Constitucional debe generarle una independencia y esa es una exigencia derivada de los principios del Estado Social de Derecho. Y a uno sí le preocupan denuncias de posible corrupción en ofrecimientos, ya sea de contratos o de participación en el gobierno para elegir uno u otro candidato. Usted no puede olvidar, Jennifer, que existe una investigación y existe una denuncia pública por la exconsejera de las regiones, Sandra Ortiz, donde cumpliendo instrucciones además de otra persona que está huyendo de la justicia en Nicaragua, denunció que influyó en la elección de uno de los magistrados de la Corte. Cuando eso pasa, se pone en peligro esa independencia y se pone en peligro algo fundamental para nosotros, y es que tengamos una Corte que no esté capturada institucionalmente, donde el tribunal responda más a intereses del Ejecutivo o del Legislativo que a mandatos constitucionales. Ya, pero hablando, eso evita la legitimidad. Pero hablando de esta elección, exministro, que va a tener lugar el miércoles, pues uno sí ve que el gobierno nacional pues le ha dado un guiño a María Patricia Balanta. ¿Cuáles son esas maniobras que usted dice está realizando el gobierno para poner ahí magistrado? Porque hay que decirle a la audiencia que ella no fue ternada por el gobierno nacional, fue ternada por la Corte Suprema de Justicia, pues una doctora con una hoja de vida impresionante. Jennifer, tiene toda la razón y yo parto de la base que el ejercicio que hizo la Corte Suprema de Justicia examinando las tres hojas de vida fue un ejercicio riguroso. Y como usted señaló, este magistrado obedece, como obedeció la anterior elección, a una Corte, porque hay que recordarle que la estabilidad institucional, cuando se creó esta figura en la Constitución del 91, lo que se pretendía es que el Ejecutivo nombraba 3 magistrados, el Consejo de Estado, que es una alta corte, postula 3 magistrados, y la Corte Suprema postula 3 magistrados. Y esos se nombraban al tiempo. Por temas como los de Pretel o la renuncia del actual ministro de Justicia, de doctor Eduardo Montealegre, ya los tiempos no son iguales y ese equilibrio no se está generando. Lo cual permite que el mandatario de turno pueda influir en la elección de los mismos. ¿Qué me preocupa a mí? Lo que se está señalando por varios es que se están negociando puestos, se está presionando a personas de bancadas, por ejemplo, como del Partido Conservador, que algunos votan con el gobierno, del Partido Liberal, para que se vayan con la candidata del gobierno y detrás de eso estén unos ofrecimientos que no sean transparentes frente a la opinión pública. Por eso, apoyando también otra columna del Espectador, es muy importante que el voto sea público y que acá no hayan intereses debajo de la mesa que pongan en riesgo esa estabilidad institucional y que no haya una actuación política o un populismo judicial en la Corte Constitucional. Sí, le entiendo esto, pero ¿hay pruebas de esa manipulación de votos o de eso que usted está mencionando aquí en este momento, exministro de Vivienda? Porque claro, yo tengo aquí la hoja de vida de la señora Balanta, abogada de la Universidad Central
Central del Valle del Cauca, con maestría y además doctorado en Derecho, y uno dice, bueno, uno es candidato y uno qué culpa tiene quien lo apoye. O sea, si en este caso el gobierno nacional dice, pues yo le voy a esta señora porque me parece que puede comulgar más con un proyecto político que tengo para el país, me pregunto yo por la posición de ella, ¿qué puede hacer la doctora Balanta? Jennifer, la doctora Balanta, vuelvo y lo repito, está en el libre ejercicio de buscar los votos y es totalmente legítimo. Y es totalmente legítimo además que vote la bancada del gobierno por ella si al gobierno le genera tranquilidad. Eso hace parte del ejercicio democrático. ¿Qué es lo que se está buscando a través de estas columnas, como lo están buscando universidades, centros de pensamiento académicos? Es que en esa decisión no intervengan ofrecimientos diferentes a que se va a elegir un magistrado de acuerdo a su hoja de vida. ¿Qué preocupa? Preocupan denuncias que ya están ante la opinión pública y que Blue ha sacado constantemente, como lo de la doctora Sandra Ortiz, que dijo que dentro de sus funciones fue influir ofreciendo hechos extraoficiales para que votaran por un determinado magistrado, en ese momento secretario jurídico del señor presidente de la República. Acá lo único que estamos pidiendo es transparencia. Ya eligieron al secretario jurídico del presidente de la República, ya eligieron al abogado personal del presidente de la República, ya se eligió con un gran esfuerzo por parte del gobierno al doctor Polo. Lo que buscamos es que dentro de este proceso democrático no hayan temas que puedan coaccionar una decisión en el futuro de un magistrado, porque acá ya este gobierno que usted está señalando ya dijo que quería hacer una constituyente. Tenemos a un exdirector del DAPE, que es tal vez la institución más importante y para los oyentes el que maneja casi el jefe de los ministros después del presidente, diciendo que estaba de acuerdo con la reelección y gritando el 20 de julio que está de acuerdo con la reelección. Entonces lo que queremos es blindar esto con transparencia, no es más. Sí, doctor Henao, hoy la defensora del pueblo Iris Marín hizo un llamado a que se respete pues la cuota de género precisamente en el alto tribunal, pero para muchos esto ha sido una interferencia de la defensora, pues la única mujer que está en esta terna es la doctora Balanta y muchos señalan pues que esto es un llamado directo de la defensora del pueblo a pedir el voto por Balanta. ¿Usted cómo ve eso? Sí, sin lugar a dudas, cuando hay dos hombres y una mujer, pues yo creo que en el mensaje de la defensora del pueblo sí se da una inclinación por uno de los tres ternados. Pero más que eso hay que recordarle a la defensora del pueblo, primero, que se cumplió con la ley de cuotas de género, incluyendo uno de los tres, y que en la anterior terna, que también fue dada por la Corte Suprema de Justicia, se eligió una mujer y que se enviaron 3 mujeres. Se eligió a Lina Marcela Escobar como magistrada hace aproximadamente 15 días, se posicionó hace muy poco. Entonces, tanto la Corte Suprema como el Congreso ha respetado este tema de género y es importante que una persona que tiene que respetar esta independencia y autonomía también la ejerza en sus pronunciamientos públicos, sí, y no vaya a influir sobre uno u otro. Mire, doctor Henao, yo comparto plenamente las observaciones suyas, en el sentido de que lo peor que le puede pasar a la Corte Constitucional es que sea capturada, cooptada por el Ejecutivo. Y las evidencias están sobre la mesa, no hay que auscultar demasiado. El doctor Carvajal, el abogado del presidente de la República, cuando se ha tenido que pronunciar como magistrado, sabemos al servicio de quién está allí en esa magistratura. Y pasa con el doctor Vladimir Fernández, después de los antecedentes que el país conoce, de su elección y demás, cuando ha tenido que pronunciarse como magistrado, ahí vemos los resultados de las decisiones que toma. De tal manera que no hay que hilar muy delgado para saber cuál va a ser el comportamiento de estas personas cuando llegan a esa condición a la magistratura con ese respaldo del parte ejecutivo. Y por eso es importante que se hayan disparado las alarmas en lo que tiene que ver con el momento actual. Igualmente yo me imagino que la doctora Balanta es una ejecutiva, una jurídica muy fuerte, muy sólida y todo lo demás, pero la pregunta, doctor Henao, tiene que ver con la manera como se debe comportar el Congreso de la República. Obviamente que el Senado dirá, es que a nosotros nos mandaron una terna y de esa terna tenemos que elegir, pero ¿cuál es el llamado concretamente, doctor Henao, usted que conoce muy bien el tema de cómo se mueven las cosas en el Congreso, cómo se debe comportar el Senado en estas circunstancias, en este momento? Por un lado, el
gobierno con una candidata abiertamente la está respaldando y el Senado teniendo que escoger en una terna que le envió la Corte Suprema de Justicia. Doctor Montes, primero qué placer escucharlo, saludarlo y yo creo que usted parte de algo fundamental y es que no podemos ser ingenuos. Y no podemos ser ingenuos donde este gobierno ha atacado de forma reiterada al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia y especialmente a la Corte Constitucional en decisiones anteriores. Usted no me dejará mentir que el presidente en varias ocasiones ha señalado al magistrado Ibáñez como una persona que está detrás de un golpe de Estado, que quieren que, por ejemplo, frente a la reforma pensional manifestó que acá se está dando casi un golpe de Estado con decisiones que ha tomado la Corte Constitucional. Ha señalado de forma clara que quieren que se quemen unos días para que un magistrado último que se eligió se posesione intentando inhabilitarlo. O sea, él hace unas películas de que acá puede haber un golpe blando por parte de las Cortes. Ha acusado ideológicamente a los magistrados cuando no están de acuerdo con él. Dijo que el magistrado Ibáñez, por su odio ideológico, no puede actuar como juez imparcial en juzgar un proceso de simple forma. ¿Qué significa eso, doctor Montes? Que él lo que quiere es un notario, él no quiere una corte independiente. Así lo dijo frente a decisiones del Consejo de Estado, que cuando han suspendido sus decretos o cuando han tomado decisiones que perjudican a miembros del pacto histórico. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Si un magistrado por su independencia, yo no dudo ninguno de los tres ternados, pero si uno ve que el gobierno está prometiendo obras de infraestructura, está prometiendo entidades públicas y que en una elección, que se los diga que va a ser a voto limpio, que va a ser muy reñida, o sea, esto se va a ganar en el último minuto por un voto, y le recuerdo el antecedente de la anterior elección, quedó 52-52, y después en la votación se ganó por un voto. Si un magistrado que está presentándose a esto, en la negociación, acepta que el gobierno ofrezca cosas, llega empeñado al ejercicio de su cargo en la judicatura, y eso sí genera unos riesgos enormes, con conmociones interiores que no tengan el debido control, con tratados internacionales que ya el gobierno nos está señalando, el tratado binacional con Venezuela y que no se cumplan con los requisitos, con llamar una constituyente y que no se cumplan con los requisitos, y vuelvo y digo, con lo que ha dicho el que fue el anterior director del DAPRE, nuestro pastorcito mentiroso, señalando que está obsesionado con la reelección del presidente. Estamos en un riesgo democrático y lo que hay que buscar es que haya transparencia, los entes de control estén vigilando, que no hayan estos ofrecimientos por debajo de la mesa, que haya una intervención ciudadana muy importante para que no llegue nadie acá coaccionado a ejercer un cargo. Pues, exministro, queríamos escuchar su posición. Por supuesto, usted nos habla desde su punto de vista y desde su trayectoria y conocimiento. Estaremos muy atentos también a lo que dice la otra parte sobre esta elección del magistrado o magistrada de la Corte Constitucional que tendrá lugar el miércoles en el Senado. Feliz día para usted. A ustedes, un placer estar con ustedes. Pues vea, Jennifer, yo no digo que el tema de género no sea importante, pero la realidad es que en la cabeza del Congreso eso es un tema de segundo o tercer orden. Aquí lo que piensan unos y otros, si es que está en juego el equilibrio de poder dentro de la Corte. La realidad es que el gobierno, junto con el procurador, yo no sé qué interés tendrá ahí, pero esto me lo aseguran. Yo ayer hablé con bastantes senadores, entre 5 y 6, para ver qué estaba pasando, y que sí, el procurador Gregorio Hash está de lleno pues haciéndole campaña para que la doctora Balanta sea la magistrada. Acá habrá dos votos, dos partidos claves, el Mira Jennifer y lo que hará la U. Porque en la U, digamos que hay una fraccioncita chiquita que sí se podría inclinar por apoyar al gobierno con Balanta, pero lo que pasa es que hay muchos senadores de la U que por su origen de la región Caribe son muy cercanos a Carlos Camargo y son amigos de Carlos Camargo. Entonces por ahí la U se podría inclinar. Y lo otro que me dijeron es que el tema de Cambio Radical, que es de donde más viene Luis Felipe Nao, que es un partido de oposición, es Cambio Radical va a apoyar a Carlos Camargo, pero van a intentar que no se les fugue los votos de Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, que son votos para el gobierno. Pero como ellos están sancionados, van a intentar de que no puedan votar. Pero ahí yo creo que se va a armar un lío grande.
Sí, lo que pasa es que aquí estamos discutiendo cosas distintas, porque es que una cosa es decir que si va a estar un magistrado sujeto a lo que le pida su nominador, pero otra cosa muy distinta es si el magistrado tiene verdaderos conflictos de interés para llegar a su cargo. Y en el caso de Carlos Camargo es una persona que tiene serios conflictos, ya hemos dicho varias veces en este programa, ustedes pueden entrar al sitio web de La Silla Vacía, donde se muestra los cargos en que Carlos Camargo benefició a familiares de los magistrados, los y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, que lo nominan a él y que él antes les empleó o les hizo contratos a distintos familiares. Entre esos magistrados o magistradas que recibieron favores de Carlos Camargo están Miriam Ávila Roldán, Diego Eugenio Corredor, Luis Benedicto Herrera, Víctor Julio Usme, Jorge Hernán Díaz, Fernando León Bolaños, Octavio Augusto Tejero, que sus hijos tuvieron contratos. Entonces, es decir, aquí no estamos diciendo que vaya a ser el nominador el que esté obedeciendo o no obedeciendo órdenes, el nominado el que obedezca o no órdenes de sus nominadores, sino lo que estamos diciendo es que tiene un conflicto de interés impresionante. Es que el señor está muy comprometido por esto que hizo, esa cantidad de cargos que estuvo repartiendo y que ahora viene a caer así en la Corte Suprema. Ahora, lo que nos dijo el entrevistado sobre la cuota de género, pues me temo que no es cierto, que no está diciendo la verdad, porque es que ahora, si vuelve a ser elegido un hombre, si otra vez entra un hombre, después de los dos hombres que han entrado en las dos últimas ternas que han salido dos mujeres, en las últimas dos magistraturas que han salido dos mujeres, pues ahí sí se queda por debajo de la cuota de género. O sea, si no queda una mujer ahora, se pierde la cuota de género. Mire, yo reitero el concepto anterior, en el sentido de que lo peor que le puede pasar al país, al Estado colombiano, es una Corte Constitucional al servicio de un gobierno, cualquiera que sea, al gobierno del turno. Una Corte Constitucional, 9 magistrados, 9, al servicio de un gobierno, es lo peor que le puede pasar a un sistema democrático. Y yo sí creo que en este momento estamos corriendo ese enorme riesgo. Y los senadores van a tener que pensar muy bien la decisión que van a tomar, porque está en juego el sistema democrático. Poner al servicio de un gobierno una corte como la Corte Constitucional con esas calidades es para el sistema democrático colombiano un riesgo enorme, por una parte. Y por otra parte, yo no dudo de las calidades éticas, las calidades como jurista de la doctora Balanta, como tampoco dudé en su momento de las calidades jurídicas del doctor Carvajal, que había sido abogado del presidente Petro, o del doctor Vladimir Fernández, que había sido secretario jurídico de la Presidencia de la República. Tienen calidades como abogados, como destacados juristas, pero uno los juzga después cuando toman decisiones como magistrados. Y en el caso del doctor Carvajal y en el caso del doctor Vladimir Fernández está demostrado, ahí están los hechos, que han puesto su magistratura al servicio del gobierno. Y el riesgo que se corre en esta oportunidad es ese. Y por eso las advertencias y por eso las alarmas. Sí, sin duda alguna, el tema de la Corte Constitucional, no solamente en Colombia, sino en otros países. Acá hemos analizado muchas veces lo que está pasando en la Corte Constitucional de los Estados Unidos, que tiende para allá o para acá, dependiendo de quienes están allí. Y hemos criticado aquí en este mismo programa, pues el motivo que Trump ha tenido para poner a muchos magistrados allí, y que de una u otra forma eso ha tenido influencia en las decisiones que han tenido que tomar, muchas de ellas a favor de las políticas muy cuestionadas de Donald Trump. Hay temas, Jennifer, acá clave, y es que este voto es secreto. Uh-huh. Y eso cambia mucho la dinámica de votación, porque al final, y esto me lo decían senadores ayer, claro, cuando usted sea pactos ilegales o legales, que también es legítimo que el gobierno le llame a usted, oiga, doctor, ¿por qué no me apoya este magistrado? Uh-huh. Sí, me parece bien. Usted no tiene cómo demostrar que efectivamente votó por ese candidato. Es que lo que me parece injusto es que el doctor Henao decía, es que se están haciendo movimientos, entregando puestos, haciendo negociaciones, y realmente, ¿cuáles son las pruebas para ello? No, el gobierno sí se está moviendo. Uh-huh. Pero, ¿qué es moverse? No, es impulsar un candidato que le conviene. Gregorio El Hash y que el presidente, que el ministro de Justicia llamen a este senador, apóyenme por favor. Mire, eso no tiene nada ilegal, pero lo están haciendo. Yo estaba leyendo sobre la doctora Balanta. O sea, primero fue ternada, por eso se lo decía al doctor Henao, por la Corte Suprema de Justicia, no por el gobierno nacional. Y segundo, la Corte Suprema de Justicia se ha caracterizado por tomar decisiones muy equilibradas con respecto a temas que tienen que ver con el gobierno nacional. Y acá se los menciono. Mire, por ejemplo,
pidió o tumbó mejor los artículos de la última reforma tributaria. También declaró inconstitucionales decretos de la Conmoción del Interior. Claro, además, pidió a la Cámara de Representantes subsanar errores de procedimiento. Sí, pero fue la Corte Suprema de Justicia. Lo que quiero decir es que la Corte ha sido equilibrada en sus decisiones y ella hace parte de la terna hecha por la Corte Constitucional. Yo no estoy defendiendo ni a Camargo ni a la doctora Balanta, pero esa es una corte diferente a la de hoy. Ahí no estaba Vladimir, ahí no estaba Héctor Carvajal. Lo único que le digo es, el gobierno sí se está moviendo. Yo no digo que sea ilegal para nada, pero es una realidad. Es decir, y usted también habla con otros periodistas que han cubierto este tema y está Gregorio Hash de lleno haciéndole el movimiento a la doctora Balanta. No digo que esté mal hecho eso. Mire, son 9 magistrados. Jorge Enrique Ibáñez es el presidente, crítico abierto al gobierno nacional, hablando por sus decisiones, ¿no? Paola Andrea Meneses, crítica del gobierno. Natalia Ángel ha votado a favor y en contra, uno podría decir, pues más centrada. Héctor Alfonso Carvajal, amigo personal del presidente, ustedes lo saben aquí también reportamos mucho de ese tema. Ni siquiera se declaró impedido en una decisión importante contra el presidente Gustavo Petro con la tutela de 16 periodistas por el tema de muñecas de la mafia. Juan Carlos Cortés ha votado a favor del gobierno nacional. Lina Escobar, crítica del gobierno. Vladimir Fernández, bueno, aquí lo hemos mencionado también mucho, exsecretario jurídico del gobierno. Exacto. Miguel Polo, elegido con todos los votos del pacto histórico, y José Fernando Reyes, que es la persona que sale. Y ahorita pues vamos a ver quién la va a reemplazar. Interesante este tema de la Corte Constitucional. Estaremos haciéndole seguimiento el miércoles en la plenaria del Senado, pero también le hacemos